Pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy con la gracia de Dios y esperando tener a los hermanos y hermanas que aún no se han conectado, pues que se puedan ir integrando, ¿no? No sé cuántos, yo no logro visualizar fácilmente acá cuántos estamos ahora presentes. No sé si el hermano Juancito tiene el dato de cuántos somos ahora. O sea, ahorita somos 9, pastor. Bien, somos un buen grupo. Sí. Entonces ya en el camino pues se van integrando otros y otras. Vamos a trabajar, como habíamos dicho el martes pasado, en el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Es un capítulo muy conocido que se ha convertido siempre en un pasaje emblemático, ¿no?, de este libro de Ezequiel. Casi siempre cuando hacemos una referencia al profeta Ezequiel nos acordamos de este texto y también del famoso texto que Dios primero estaremos estudiando el próximo martes, que es el de el Valle de los Huesos Secos. Entonces, para que ya vayamos tomando nota también de qué será el texto con el cual vamos a trabajar el próximo martes, Dios primero. Pero bien, hoy nos corresponde este capítulo 34. La idea, como siempre, en este tiempo de estudio, era que cada quien pudiese haber estudiado el texto en casa en esta semana, aplicando, como hemos dicho, esta herramienta del cuadro hermenéutico, que me parece una herramienta muy sencilla, pero también importante aplicarla para profundizar en el análisis de los personajes, los tiempos, los lugares y estas palabras o frases que se van repitiendo en el texto y que, como hemos dicho, pues nos ayudan a comprender el mensaje y ver los contrastes que a veces los escritores quieren también provocar en nosotros como lectores y lectoras del texto bíblico. Entonces, espero que sí hayamos podido tener el tiempo y también las ganas de disfrutar, ¿no?, nuestro estudio de este texto importante y que a partir del ejercicio entonces podamos compartir nuestros hallazgos, nuestras reflexiones y aquellas cosas que llamaron nuestra atención en el estudio del texto. Por eso me gustaría, antes de entrar en lleno, ¿verdad?, a todos los elementos, primero que hagamos una relectura de nuestro texto, del capítulo 34. Todos podemos, por favor, tener a mano nuestra Biblia y una persona, por favor, de forma voluntaria, que nos pueda hacer la lectura del capítulo 34 del libro de Ezequiel, para que podamos volver a escuchar el texto y reafirmar los elementos que ya habíamos estado revisando. Y luego de la lectura, entonces vamos a dar el espacio para que podamos compartir, los que lograron aplicar la herramienta del cuadro hermenéutico, que podamos entonces compartir algunas reflexiones que nos suscitaron en el estudio durante estos días. Entonces, por favor, primero hagamos la lectura del texto. ¿Quién nos puede colaborar? Vino a mi palabra de Jehová diciendo. Bien. Yo, pastor. Damos un susurro, pero bueno, ahora sí ya tenemos a alguien. Yo, pastor. Perfecto. Está bien, hermana, la escuchamos entonces. Todos, por favor, con el texto y nuestra hermana nos va guiando en la lectura. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana
la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y con presa de todas las fieras y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no os serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su provisión. Allí dormirán en buen redil, en pastos suculentos, serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apartaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos quedan, y que bebiendo las aguas claras enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acolmeaste con vuestros cuernos
a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellas. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellas pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por la lectura. Bueno, una lectura un poco amplia, son 31 versos y está bastante clara, sí, creo, las imágenes que usa acá el profeta para comunicar el mensaje, en este caso, tomando como base de nuevo el contexto. Recordemos, ¿no? Estamos frente a este contexto del exilio y a esta esperanza que el profeta ahora quiere también empujar con el pueblo, que es la esperanza de la restauración, la esperanza de volver a la tierra, y para ello entonces se hace uso de todo este lenguaje del cual hemos visto en este capítulo 34. Muy bien, pero quisiera escucharles primero a ustedes cómo les fue con estas lecturas y relecturas y con la aplicación de este cuadro hermenéutico, y qué lograron encontrar con respecto a los personajes, los lugares que se mencionan, la relación que se da entre los personajes, palabras y frases que se repiten en el texto, y cómo eso entonces nos ayuda en la comprensión de lo que se comunica, del mensaje, el querigma que se comunica en este texto. Dejamos entonces la palabra para quienes quieran participar. Yo, pastor. Yo. Muy bien, hermana. Angélica, la escuchamos, hermana. Sí, pastor, mire, los personajes, pues es Dios, el profeta, los pastores y el pueblo. El lugar, pues en el exilio, en Babilonia. Esta es una alegoría porque el pueblo de Israel, había pastores que apacentaban los rebaños, y entonces como por eso es la alegoría, ¿verdad? De el pueblo es aquí mencionado como un rebaño, y los pastores, los malos pastores,
que no lo cuidaron, no cuidaron el rebaño, sino que se alejó, ¿cómo se dice? Se dispersó. Y entonces aquí el Señor está diciendo, ¿verdad?, de los malos pastores. Pero esto también podemos traerlo ahora, ¿verdad?, a los pastores que no enseñen bien la palabra del Señor y que muchas veces, porque, pues, no sé, ellos quieren sobresalir tal vez y no la enseñan. Entonces también, pues, los congregantes, digamos, buscan por otro lado, se van por otros lados, por otras congregaciones, porque no encuentran el alimento tal vez por esos malos pastores, que no son pastores honestos, no dicen la palabra de Dios como Él quiere que se diga, sino que la cambian. También yo lo que encontré aquí, que, bueno, Dios demandará de esos malos pastores, de sus manos, dice aquí, ¿verdad?, lo que han hecho mal para su pueblo. Y también veo que la promesa del Señor que recogerá a su pueblo. Esta es una profecía que, pues no sé, pastor, yo creo que esto ya se cumplió cuando regresaron de diferentes lugares, ¿verdad?, de las naciones, y regresaron al pueblo que Dios les había prometido. Y esto sucedió en mayo de 1948, cuando regresaron, y ya nunca más iban a salir, dijo el Señor, de ahí, de ese lugar, y se formó el Estado de Israel con su capital, Jerusalén. Entonces, también habla aquí del pastor que vendría a apacentar su rebaño. Esto también, yo creo que se refiere al Señor, ¿verdad?, como el buen pastor, el pastor que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay mención así en varios textos. Y el Señor en esta ocasión vino como cordero a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvos, pero que también regresará en su segunda venida para reinar. Yo eso he encontrado, pastor. Bien, gracias, hermana Angélica, por darnos este panorama de su lectura y también un poco de las reflexiones que esto le provocó. Bien, podemos concentrarnos un poco en la parte del contexto del profeta y los personajes que son acá evocados a través de estas imágenes, ¿no? Que, como decía usted, pues podríamos tomarla como una especie de alegoría para referirse a unas realidades muy concretas que estaba viviendo el pueblo en tiempos de Ezequiel, y también el tema de la relación del pueblo con los líderes. Y acá este concepto entonces de pastores, los pastores versus los rebaños, las ovejas, los cabritos, los machos cabríos, etcétera, ¿no? Todas estas imágenes que se usan para también hablar de la relación no solo de los líderes y el pueblo, sino también entre el mismo pueblo, ¿no? Cómo se da esa relación interna. Y el texto lo podríamos, si ustedes se fijaron, hicieron ahí la lectura con un poco de cuidado, el texto tiene por lo menos dos partes importantes. La primera parte está muy concentrada hacia los pastores, lo que hacen y no hacen y por qué el Señor está contra ellos. Y luego la segunda parte del texto se concentra más en las ovejas y en la relación entre las ovejas, y que también Dios hará justicia dentro del rebaño, ¿no? Entonces hay como dos secciones ahí muy claras
en las cuales podríamos hacer ahí una estructura, una división del texto. Y cómo eso entonces está en una relación así muy concreta con ese contexto que vive el pueblo en ese tiempo del profeta Ezequiel. Ahora, la hermana nos hacía algunas alusiones de aplicación, cómo podemos aplicar este texto a nuestro tiempo. Y bueno, y habían ahí también algunos elementos mencionados sobre el tema profético como un asunto posterior al profeta Ezequiel y a sus contemporáneos. Entonces, en una relectura de estos textos, desde los textos cristianos, el Nuevo Testamento, podríamos aquí tener ese tipo de implicaciones, ¿no? Entonces, el profeta está hablando de Jesús, no lo dice, porque en ningún momento se hace una alusión directa a este nombre. Sí hay una alusión a una tradición al final, que es la del rey David. Y entonces este nuevo liderazgo del cual el profeta habla es todavía un liderazgo vinculado a la monarquía davídica. Es muy probable que Ezequiel y sus contemporáneos todavía tengan la esperanza que con la monarquía davídica, que sean los descendientes de David, se pueda restaurar al pueblo y se pueda también restaurar la dignidad del pueblo, una vida plena, una vida digna, donde pueda haber justicia. Recordemos, por ejemplo, que es interesante cuando vemos el contexto dentro del propio libro, cuando Ezequiel en el capítulo 1 habla del momento en que se va a iniciar su ministerio, él hace mención de Joaquín, el rey que está preso, ¿no? Está preso en Babilonia, pero él lo menciona y lo menciona como rey. Entonces, aunque está preso el monarca y los babilonios han vencido y luego destruyen la ciudad y destruyen el templo en Jerusalén, parece ser que el profeta mantiene sí una esperanza vinculada a la monarquía y específicamente a la dinastía davídica. Entonces, se piensa en un nuevo liderazgo vinculado a este sistema monárquico. Luego, repito, nuestras lecturas ya en el Nuevo Testamento también hacen una conexión con este tipo de texto, no solo de Ezequiel, sino de otros libros proféticos, donde se habla de estas esperanzas y se convierten en esperanzas mesiánicas. Otra palabra que no usa Ezequiel en nuestro texto. En ningún momento Ezequiel habla de Mesías. Entonces, pero estos textos se convierten en estos textos que conllevan una esperanza mesiánica para luego aplicarlas a la vida y al ministerio y a lo que significó el acontecimiento de Jesús de Nazaret para los cristianos y cristianas. Luego, el texto habla del retorno de la gente que está exiliada en ese momento. No podríamos afirmar tampoco con certeza que el profeta Ezequiel estuviese pensando en el retorno de los judíos luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo este restablecimiento de lo que se conoce ahora como el Estado israelí, que lógicamente hubo conflictos para los que ya ocupaban la tierra, ¿no? Y en estos días precisamente hemos estado siendo testigos de estos conflictos y de toda esta situación con los palestinos, la franja de Gaza. Entonces, que creo que es otro asunto y otros temas interesantes que se podrían revisar con un poco más de cuidado. El texto hay que primero ubicarlo dentro de ese contexto y es un texto dirigido a los contemporáneos del profeta Ezequiel. Entonces, ¿quiénes son estos pastores específicamente? En una relectura y ya en un proceso hermenéutico podemos hablar de este texto para hablar de nuestros pastores religiosos dentro de las iglesias.
Sí, es probable, y de hecho el texto se ha usado para hacer alusión en predicaciones, enseñanzas, etcétera, también al trabajo pastoral en este tiempo. Pero más que el tema religioso, ¿a qué tipo de líderes se está refiriendo el profeta probablemente cuando hace uso de esta categoría o de esta manera simbólica de hablar del liderazgo? Los pastores de Israel. ¿Y qué se dice entonces de estos dentro del texto que nos ayuda a comprender esa realidad que vive la gente? Bien, en ese sentido, ¿quién más quisiera aportar desde lo que lograron también ustedes ahí señalar en su lectura? Pastor. Sí, hermano, lo escuchamos. Bueno, yo traté de hacer el cuadro hermenéutico, y en el tema, cuando puse de qué trata el texto, yo le puse una restauración. Los personajes, yo puse a Dios y al profeta. En esta ocasión yo pongo a ellos dos, quien le manda un mensaje para que vaya dirigido a los gobernantes. Cuando habla de los pastores, yo encontré que, así como a Ezequiel lo compara con una atalaya, en este caso a los pastores son la comparación con los gobernantes. Pueden ser los reyes, los príncipes, no sé si incluso quepan ahí los sacerdotes y los, ¿cómo se llama? Y los levitas y todo no lo sé, pero sí directamente, porque también en otras versiones sí vi que quitaban la palabra pastor y le hablaban completamente de gobernantes. ¿De qué hablan? De cómo abusaban de ellos, los gobernantes, y dejaron de ser para ellos los que los guiaban, los que en términos generales deberían de depender el pueblo de ellos, más ellos dependían del pueblo, el abuso de las autoridades con el pueblo. Pero también dentro del pueblo, ¿verdad? Dentro del pueblo había quienes tenían y abusaban también de los pobres, de los que tenían necesidad, ¿verdad? Cuando dicen que empujaban, que pisoteaban, que cosas como esas. Y entonces también encontré yo que hay dos espacios en el texto donde uno habla de estos, y luego como Dios mismo, ¿verdad? Él mismo va a restablecer el cuidado con su pueblo, ¿verdad? Incluso en la parte justamente mesiánica, en algunas otras partes, en otras traducciones dicen completamente que les dará de tierra nueva, les hará un plantío nuevo, no refiriéndose a un Mesías venidero, sino a que de momento Él les haría dar una promesa, ¿verdad? Entonces, las palabras que yo veo que se repiten mucho es pastor, ¿cómo se llama? Las ovejas, las engordadas, las que son flacas, ¿verdad? Y cómo se da esa relación entre los diferentes textos que están acá. Primero, una crítica a los gobernantes, una crítica al mismo pueblo, cómo se trata, pero después cómo Dios, por eso le puse yo el tema de la restauración, cómo Dios va a regresar al pueblo como Él quiere que sea el pueblo de Israel. No sé, aquí sí yo también me encuadro que el pueblo está esperando junto con el profeta que suceda en su momento, ¿verdad? Aunque pues es claro que nosotros ya estamos bien aleccionados, que no sucede, ¿verdad? Pero me imagino que el profeta quiere llevar este mensaje para que la esperanza no se pierda, sino que estén vivos en que Dios sigue cuidando de ellos, y que si han vivido esa experiencia, no es porque Dios quería, sino porque sus autoridades, sus gobernantes, e incluso entre ellos, han abusado y han permitido todo esto. Muy bien, gracias, hermano. Y muy bien, entonces igual, ¿no? Tenemos ahí esta visión de nuevo de estas relaciones entre el pueblo y los dirigentes, y entre el mismo pueblo, que se vuelve a subrayar con toda esta imagen. También quiero rescatar esa última parte, ¿no? El pueblo está en el destierro, ha llegado al exilio,
Y una de las preguntas es ¿por qué? Los profetas tratan de responder a esta pregunta, y no solo los profetas, los sacerdotes y todos los líderes del momento. Una respuesta que se ha dado es, bueno, el pueblo falló y Dios los abandonó. Por otro lado, es entonces la voluntad de Dios, que era un poco lo que mencionaba el hermano al final. Y entonces, como también en este tipo de relato profético, de discurso profético, nos podemos también podemos ver que la responsabilidad no recae solamente en Dios. Hay una responsabilidad en el pueblo y hay una responsabilidad en los líderes, en los dirigentes del pueblo. Y la crítica profética es precisamente en contra de esta violencia, de esta injusticia, de estos abusos que se han cometido y se siguen cometiendo, y que producto de ello, entonces ahora el pueblo está pagando las consecuencias. Entonces, ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es lo que está en esa proyección de la esperanza de volver a ser restaurados, volver a la tierra, y con todas esas bellas imágenes que termina el texto hablando, ¿no? Donde ellos van a poder cultivar, la tierra les va a dar el fruto que necesitan y van a poder entonces vivir con armonía, vivir en el shalom de Dios, etcétera. Entonces, con todas esas imágenes, sí se puede ahí también ver la nota positiva con la que cierra el texto, para hablar de qué es lo que Dios quiere, cuál es el deseo de Dios entonces. Entonces, por un lado es cambiar al liderazgo. El liderazgo actual no da más. La forma en que están haciendo las cosas no están bien. Y por eso Dios mismo se levanta como el verdadero pastor. Pero también hay una promesa y una esperanza de un nuevo liderazgo, y que este nuevo liderazgo entonces pueda conducir al pueblo a una vida diferente, relaciones distintas también. Entonces, eso implica de nuevo plantearnos el escenario no solo religioso, sino político, económico, social, del cual el profeta está refiriéndose, al cual el profeta se refiere. Entonces, ahí también creo que es importante tener esa visión más amplia que se nos está acá compartiendo, ¿no? Entonces, sobre quiénes son estos líderes. Hay que pensar en todo tipo de líder del momento, ¿no? Incluyendo a los sacerdotes, incluyendo a los jueces, a los que administran la justicia, incluyendo a los grandes comerciantes que tienen que ver con el tema económico frente al pueblo, a los reyes y a todos los que le acompañan en la corte. Entonces, como todos ellos se han servido del pueblo, de las ovejas, se han apacentado a sí mismos, es la crítica que hace el profeta, y no han tenido cuidado del rebaño, no han cuidado del rebaño. Entonces, esos elementos creo que vuelven ahí a tener un significado más amplio, más allá del tema religioso. Muy bien, ¿hay alguien más que desea compartir su opinión con respecto a su estudio personal, sus reflexiones? Además de lo que ya nos han compartido. Susana, te escuchamos, casi no te escucho. No sé si tenés tu micrófono activado. Según yo sí lo tengo activado. Espero que sí se me escuche. Ya es una pregunta nada más, pastor. ¿A partir de qué momento se empieza a dar en el pueblo esto de la tradición davídica, o sea, la esperanza de restauración? Bien, en los textos bíblicos, en el Antiguo Testamento, hay algo que se llama una teología davídica, que se va desarrollando probablemente alrededor de la corte, ya con los descendientes de David,
no tanto con David, pero sí con los descendientes de David. Y tenemos entonces relatos importantes, es decir, la figura de David será resaltada en estas tradiciones y se te convertirá finalmente en el monarca modelo que da pies a esta dinastía dentro de, sobre todo, el sur. Recordemos, David va a conquistar Jerusalén como una ciudad estratégica para convertirla en capital del reino. Jerusalén es una ciudad cananea y curiosamente David no destruye, toma la ciudad pero no la destruye ni mata a sus habitantes. Es decir, que los habitantes que quedan en Jerusalén finalmente son cananeos, porque ya están acostumbrados al sistema monárquico. Entonces, estratégicamente le conviene a David, que fue por lo que nos dicen los textos, debió haber sido un estratega militar y político muy astuto. Entonces, no destruye la ciudad, ni destruye, ni mata a los habitantes, y Ezequiel lo deja claro. ¿Recuerdan cuando revisábamos el capítulo 16 de Ezequiel? Tal vez volvemos ahí rapidito. En el capítulo 16 de Ezequiel, el verso 3. El verso 3 dice: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Son tribus cananeas. Recordemos, ¿verdad? En otros textos, echarás al amorreo, echarás a estos, a los otros, etc. Pero en este caso, los cananeos se quedaron ahí y se convirtieron en este grupo dócil para la monarquía davídica. Luego con Salomón se comienza la construcción de grandes edificaciones, la ciudad, el templo, palacios, etcétera, según nos cuentan también algunos relatos. Las tribus del norte, que fueron siempre más rebeldes y que traían toda la tradición del éxodo, del Dios que les libera de la esclavitud y del yugo, decidieron romper con la casa de David. Y cuando muere Salomón, recordemos que se da el cismo. Las tribus del norte se van ante el nuevo rey y le dicen: si no cambias el rumbo, no te vamos a seguir. Y entonces sabemos lo que sucede, ¿verdad? El reino se divide y la familia de David o la dinastía davídica se va a quedar con Judá, la tribu de Judá, parte de la tribu de Benjamín, y la capital del reino seguirá siendo Jerusalén. Pero la mayor parte de las tribus, las 10 tribus restantes, serán constituidos en el reino del norte, Israel, y la capital va a estar en varios lugares y finalmente termina en Samaria. Entonces es desde el sur y desde Jerusalén que se va a ir construyendo toda una teología davídica que ubica entonces a David como este rey emblemático, y desde ahí entonces se va a trabajar luego estas esperanzas de que todavía se puede confiar en la monarquía y en la casa de David, pero siempre pensando en un nuevo monarca y en un nuevo tiempo. Luego en los profetas, probablemente ya después del exilio, es un poco en el exilio y después del exilio, ya se va a trabajar con una idea más de carácter mesiánico. Esta palabra, recordemos, también se deriva del tema monárquico. Los reyes eran ungidos por los profetas. Entonces, la palabra Mesías simplemente significa el ungido. Viene del mismo verbo en hebreo, meshá, que es el verbo ungir. Entonces, se espera que va a surgir un monarca o un liderazgo que sea distinto, pero que a la vez se vincule con esta figura emblemática del David, ¿verdad?, que tenemos en nuestros textos, en nuestros relatos. Entonces, que pasa a ser esta figura emblemática. Esas esperanzas mesiánicas van a estar muy vivas y van a estar en su mejor momento de producción también literaria, un poco en el siglo I de nuestra era, ¿no? Cuando Jesús llega entonces
el pueblo, el judaísmo, tiene viva esta esperanza mesiánica a partir de todos estos textos, pero sobre todo textos apócrifos y textos apocalípticos que no tenemos en el Antiguo Testamento y que hablan de la llegada de un Mesías y que hablan precisamente ya en estos términos más escatológicos y apocalípticos. Entonces se usa sobre todo el concepto del Hijo del Hombre, que se convierte en un tema mesiánico, un concepto mesiánico más apocalíptico, para hablar entonces de alguien que viene a restaurar al pueblo, a liberar a Israel, en este caso Judea, del yugo de los opresores. En el momento de Jesús se piensa en Roma, por ejemplo, y que va a restaurar entonces la gloria de Israel que tuvo en tiempos de David, porque ese es el otro tema, ¿no? Entonces, este tema que ahora se convierte también en toda una ideología, esto que conocemos como el sionismo, que busca precisamente restablecer un reinado o un estado que pueda recuperar el esplendor, la gloria que tenía el Israel antiguo bajo David. Entonces, desde ahí se pensaba en un Mesías más político, que iba entonces a levantarse en contra de Roma y que iba a liberar al pueblo y iba entonces a establecer un reinado distinto. Jesús no respondió propiamente a estas esperanzas y fue su mensaje otro, en otra línea mesiánica distinta, ¿verdad?, a las esperanzas que tenía probablemente buena parte del pueblo en cuanto a este tema de un mesianismo más político para liberar. Pero hay que seguir como una línea, ¿no? Desde que se dan estos acontecimientos y cómo se va trabajando esta propuesta de una dinastía davídica que se sostiene porque Dios ha hecho un pacto con David. Y David es entonces este rey emblemático que debe de ser como un modelo para todos los reyes que siguen. Cuando uno lee el libro de los reyes, por ejemplo, la valoración que se hace de los monarcas es a partir de David como modelo. Si anduvieron como David, se juzgan positivamente, pero si no anduvieron como David, entonces el texto de los reyes dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor porque no anduvieron en los mismos caminos que su padre David. Entonces David termina convirtiéndose en el modelo, en el molde, con el cual se va a juzgar a los reyes que siguen. Lógicamente, con el fin de la monarquía, bajo el exilio babilónico, estas esperanzas siguen para algunos. Creo yo que Ezequiel mantiene la esperanza todavía que la monarquía va a continuar después del exilio y que habrá un nuevo liderazgo que recupere precisamente este ideal de este David que vemos también en otros textos. Bien, gracias por la pregunta. No sé si logré contestar un poco tu inquietud. Si hubiese otro comentario, podemos todavía dar un espacio para volver a nuestro texto también. Bueno, que no nos hemos salido porque el texto hace una referencia al final a este tema del nuevo liderazgo, tomando como tradición a David, ¿verdad? El personaje de David dentro del texto que hemos leído del capítulo 34 de Ezequiel. Sí me gustaría volver un poco a este ejercicio, la importancia de aplicar el cuadro hermenéutico y poder ver en mayor detalle a los personajes, los lugares mencionados, cómo se maneja también este tema de las relaciones entre los personajes y cómo nos ayudan también las palabras o las frases que se repiten en el texto a comprender este mensaje profético que se comunica. Ustedes lo han dicho, palabras que se repiten, por ejemplo, son los pastores. Precisamente en la primera parte, los pastores son los receptores del mensaje profético. A ellos se dirige la palabra de Dios.
Y podríamos preguntarnos, ¿cómo es la relación de Dios con los pastores? ¿Es una buena relación? ¿Es una relación positiva? ¿Es una relación tensa? Cuando uno comienza a leer precisamente los primeros versos del capítulo 34, ahí aparece la manera en que se dirige Dios a estos pastores. Hijo de hombre, verso 2, profetiza contra los pastores de Israel. Entonces, el llamado es para ir contra los pastores. Ya desde ese momento nos damos cuenta que la relación no es una relación muy amigable, sino más bien una relación tensa. Y comienza a llamar la atención por la serie de verbos que se van a ir utilizando de lo que se esperaba que los pastores realizaran desde esa labor de pastor y lo que no han realizado. Entonces viene el juicio precisamente haciendo énfasis en esas no acciones, lo que no han hecho y un poco lo que sí han hecho, que tampoco tiene que ver con su labor como pastores. Por otro lado, las ovejas, el rebaño. Encontramos en este capítulo el término mis ovejas en boca de Dios. Aparece 16 veces en este capítulo. Y es interesante porque hay un genitivo, ¿no? Una posesión, una relación. El rebaño pertenece a Dios. Y por eso Dios dice mis ovejas 16 veces. Y esa insistencia nos recuerda entonces el amor de Dios para con el pueblo y el cuidado que quiere tener Dios para con su pueblo. Y esto se refuerza con los verbos que se aplican a Dios también, cuando Él dice que Él será el verdadero pastor, porque Él va a terminar buscando a sus ovejas y va a traerlas, las va a sacar de donde están, las va a congregar, las va a traer y las va a conducir a la tierra. Y entonces todos esos verbos vuelven a hacer conexión también con otras tradiciones importantes del Antiguo Testamento. El verbo, sobre todo, sacar y traer, que se usa, son verbos del Éxodo. Nos recuerdan el Éxodo, del Dios que libera, del Dios que restaura, del Dios que va a guiar al pueblo y que lo va a conducir a la tierra. Así como lo hizo en el pasado, ahora también lo hará en este nuevo tiempo. Entonces, es una actualización de esas tradiciones. El profeta trabaja con estas grandes tradiciones. Por un lado, el Éxodo, y por otro lado, la esperanza en ese nuevo liderazgo, y por eso rescata la tradición de David. Entonces, Dios levantará también un liderazgo que sea distinto a este liderazgo que no ha cuidado del rebaño, sino que se ha apacentado a sí mismo y se ha lucrado del rebaño. Porque ustedes a la engordada habéis desgollado y se han entonces aprovechado de ellos, se han enseñoreado, dice el texto, con violencia. Entonces, este tema de la violencia también nos recuerda el tema de la injusticia con que se hacen las cosas. Hay otros verbos que se repiten mucho en el texto y que nos llevan precisamente a ver estos contrastes. El verbo apacentar, el verbo salvar, el verbo juzgar. Sobre todo en la segunda parte se hará mucho uso de este verbo. Dios va a juzgar. No solo va a juzgar a los malos pastores, también va a juzgar entre oveja y oveja. Y entonces ahí, como hemos dicho, hay una relación muy interesante también con el pueblo. No solo hay una crítica al liderazgo, sino que también hay una crítica al pueblo mismo, porque estas relaciones no son las que Dios espera. Por otro lado, la imagen de pastor es una imagen que en el texto bíblico se usa para hablar de Dios. Creo que nuestra hermana que tomaba la palabra inicialmente nos invitó a recordar el Salmo 23, por ejemplo, donde Dios es visto como un pastor. Y también luego en el Nuevo Testamento Jesús mismo será presentado como el pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas.
Y de nuevo ahí en el Evangelio de Juan, cuando se habla de Jesús como el buen pastor, es una crítica a estos líderes que tiene el pueblo en ese momento, que tampoco están cuidando del pueblo. Y entonces Jesús, de alguna manera, también de forma profética, está denunciando esta injusticia y estos abusos y esta violencia con que el pueblo está siendo tratado. Y de nuevo, así como Dios en Ezequiel se tiene que levantar como el verdadero pastor del pueblo, Jesús en el Nuevo Testamento se levanta como el buen pastor. Y entonces volvemos a reafirmar esta imagen para hablar de Dios y de la relación entonces que podemos ver acá. Dios va a ser el que va a apacentar a las ovejas, porque la primera pregunta con que inicia todo esto en el verso 2 tiene precisamente ese verbo, ¿no? Cuando se habla de los pastores de Israel. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es la pregunta de Dios. Entonces la acusación es clara en contra de los pastores que no están cuidando del rebaño, porque se están apacentando a sí mismos, y por eso queda clara también cuál es la consecuencia del juicio. Ellos serán quitados como pastor. En el verso 10 se dice, ya no apacentarán más a mis rebaños, ni se apacentarán más a ellos mismos. Es decir, ellos han perdido el derecho de ser pastores, porque no han honrado la profesión y no han honrado esa tarea, esa labor que Dios les ha encomendado. Entonces, en el juicio, finalmente, estos pastores ya no serán más pastores. Y Dios se levanta como pastor y Dios restablecerá entonces un liderazgo nuevo para el pueblo. Estos versos, entonces, uno puede ver el verso 10 y luego el verso 13 hasta el verso 16, donde se da este contraste entre lo que los pastores no han realizado y lo que sí realizará el Señor. Hay un verso interesante que nos da esos detalles. El verso 4 nos dice todo lo que no han hecho y es en negativo, ¿no? No fortalecieron a las débiles, no curaron a la enferma, no vendaron a la que estaba fracturada, no volvieron al redil a la que se había descarriado, no buscaron a las ovejas perdidas, sino que se enseñorearon del rebaño con dureza y con violencia. Interesante todas las imágenes que se usan aquí para hablar del pueblo vulnerable, los quebrantados, los enfermos, los descarriados, los perdidos, los exiliados, a todos estos que ustedes no han cuidado y no han hecho nada por ellos. Y luego entonces, cuando el Señor se levanta como pastor, en el verso 16, se vuelven a repetir estas mismas ideas, pero ahora es en la acción de Dios. Yo apacentaré, dice en el verso 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, yo haré volver al redil a la descarriada. Yo vendaré la perniquebrada, fortaleceré a la débil, y a la engordada y a la fuerte destruiré, porque las apacentaré con justicia. Entonces acá vemos que las acciones del verso 4 se oponen a estas acciones del verso 15-16 en cuanto cambia el personaje. Por un lado está en negativo lo que los pastores debieron haber realizado, pero no lo hicieron. Y por otro lado, cambia en positivo porque ahora es Dios quien lo hará. En el 4 está en pasado, los pastores no lo hicieron. En el 15-16 está en futuro, Dios lo hará. Lo que ellos no han hecho, Dios lo hará. Y entonces vemos el contraste interesante también que el texto nos da para ir revisando esta estructura, ¿no?, que tenemos en el texto. Repito, esta idea finalmente nos comunica la negligencia de los líderes, de todos los líderes,
acá no es un tema religioso y por eso, ojo, no se está refiriendo a los sacerdotes únicamente. Está hablando, cuando se usa este término de pastores de Israel, se está refiriendo a todos los que ostentan un liderazgo político, social, religioso, económico, y que debieron desde ahí tener una responsabilidad de cuidado y de protección para los más débiles y para los más vulnerables. Esa es la crítica profética. Y desde ahí el profeta entonces anima al pueblo a confiar en el Dios pastor y en el Dios que les va a restaurar y los va a liberar y los va a conducir nuevamente a esa tierra nueva. Entonces es importante cómo se va desde las tradiciones antiguas, tejiendo un texto que termina, como decía el hermano Juan, con una nota positiva. Dios, en estas acciones pastorales, va a reunir al pueblo, le va a liberar, le va a salvar, lo va a sanar, se va a ocupar del rebaño y lo va a hacer volver. Entonces, todos esos verbos los encontramos en esta sección segunda, ¿no? Que también estamos viendo. Y lo otro interesante que me parece es este concepto del juicio, porque a veces pensamos en el juicio como una cosa terrible, ¿no? Terrorífica. Entonces, el juicio de Dios. Dios hará justicia, Dios va a juzgar, pero en hebreo, cuando se habla del juicio, se usan varias palabras, pero en el texto de Ezequiel se usa la palabra sasab, que tiene un sentido muy interesante porque implica la función de juzgar, pero también implica la función de traer salvación, de restaurar, de pacificar y de liberar. Todas esas acciones están incluidas en este concepto hebreo que se usa para hablar de juicio. Entonces, la Safat implica un juicio restaurativo. Dios va a juzgar porque va a restaurar el derecho, va a restaurar la justicia. Y recordemos que en los profetas no hay shalom sin justicia. Para que pueda haber paz verdadera, tiene que haber justicia. Y todo eso será gracias al juicio de Dios. Entonces, el juicio de Dios, como ya hemos dicho en otros momentos, es una buena noticia para los más pobres, es una buena noticia para los oprimidos, es una buena noticia para los vulnerables, para estas ovejas flacas, maltratadas, enfermas, débiles, que no han recibido justicia. Entonces ahora tienen la esperanza de recibir justicia porque Dios hará justicia. Dios va a juzgar a estos pastores, pero también va a juzgar entre oveja y oveja. Entonces esa es una buena noticia. En ese sentido es un evangelio. Y me parece que es un eco también de un contemporáneo, porque algunos estudiosos piensan que este pasaje se inspira probablemente en un oráculo del profeta Jeremías. Y acá Ezequiel lo ha ampliado con todas estas bellas imágenes y nos ha regalado un texto único dentro del Antiguo Testamento. Pero les invito a leer el capítulo 23 del libro de Jeremías. El capítulo 23 del libro de Jeremías nos dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado.
He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Entonces vemos en este texto de Jeremías que están precisamente los elementos que retoma Ezequiel. Para la buena parte de estudiosos, Ezequiel probablemente se inspira en este texto de Jeremías. Recordemos que Jeremías profetiza un poco antes que Ezequiel, y que también Jeremías hace una crítica profunda a estos líderes políticos, religiosos, que no han cuidado del pueblo y que lo han maltratado con violencia. Y de nuevo vemos un concepto clave también aquí: justicia. Dios hará justicia. Y el mismo pueblo y este nuevo liderazgo, inspirado de nuevo en la figura de David, será llamado Jehová, justicia nuestra. Y el éxodo también es una tradición importante, pero esta nueva liberación será más grandiosa. Por eso ya no hablarán del éxodo de la salida de Egipto, sino que el pueblo hablará de esta nueva liberación y de este nuevo éxodo. Y ahí precisamente están estos elementos que retoma Ezequiel en el texto que hemos también leído, este capítulo 34, que me parece es un capítulo sumamente rico y muy bien elaborado para comunicarnos este deseo de Dios de restauración. Y sí está de fondo el contexto del exilio, porque se repite tanto en Jeremías como en Ezequiel el tema de traer al pueblo que está disperso. Entonces lo que está de fondo es ese contexto del exilio, donde el pueblo no solo está en Babilonia, sino que recordemos, también se encuentra en otras partes del Medio Oriente antiguo. Bien, creo que hay más elementos que podríamos seguir revisando de este capítulo. El tema de la contextualización también podría ser un tema muy rico para pensar y reflexionar sobre los líderes, los estilos de liderazgo que tenemos hoy, y hablando a todos los niveles, el nivel político, el nivel social, el nivel religioso, cómo están cumpliendo con su labor, con su rol. ¿Qué está pasando? Necesitamos renovar el liderazgo, necesitamos hacer una crítica también profética. Se puede hacer un trabajo de incidencia pública desde un texto como Ezequiel 34, y desde la iglesia se puede también levantar una voz profética para hablar de nuestros líderes y pensar de forma propositiva en un liderazgo nuevo y diferente, frente a las realidades que también vive la gente, sobre todo esa parte del rebaño más frágil, más vulnerable, que también tenemos en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. Una aplicación eclesial del texto, cómo lo aplicamos desde la iglesia o en la iglesia. La hermana ya nos daba, la hermana que tomaba la palabra al inicio, pues también nos daba algunas ideas sobre cómo aplicarlo, recordando también que en Ezequiel la crítica no solamente es para los líderes, sino que también es para el pueblo.
Y entonces, como también el pueblo, a mí me gusta mucho esta idea, se vuelve protagonista de sus procesos también de liberación y de restauración. Entonces, y cómo también asume parte de sus responsabilidades. Entonces, buscando esos balances que podríamos también pensar a la hora de aplicar el texto a nuestro propio contexto. Muy bien, quisiera dejar ahí mi reflexión un poco que quería compartir alrededor de este pasaje. Si hubiese alguna pregunta o comentario, podemos escuchar. Pastor, Sí, una pregunta. Entonces, ¿esta no es una profecía que se haya cumplido al regresar todos el pueblo de Israel a su tierra? El pueblo ha regresado en varias ocasiones y no ha regresado todo. Siempre hay comunidades judías en distintas partes. Siempre hay una diáspora importante. Y el Israel actual es más complejo de lo que era en ese momento, cuando estamos hablando de la época bíblica, por decirlo así. Entonces eso es muy complejo. Desde estos textos se pueden animar lecturas donde el pueblo puede reactualizar precisamente esos momentos, ¿no?, de retornos, de restauración, hasta dónde se hace con justicia y cómo se está manejando esa situación hoy en día con la relación, por ejemplo, israelíes-palestinos. ¿Qué sucede de fondo? Siempre creo que hay que manejar más información porque los medios de comunicación no nos están dando todo y siempre hay también manipulación de la información y hay intereses de por medio. Ahorita se están viviendo situaciones muy delicadas y el pueblo palestino que ocupa esta franja de Gaza y los territorios ocupados, como se les conoce, pues están sufriendo y muchos niños y personas inocentes están muriendo. Hay un sistema casi semi-esclavizante, opresivo, que se está generando desde el Estado israelí, ¿no?, de lo que sería su estructura política, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de los gobiernos que hablar de los pueblos, que eso es lo otro que siempre uno tiene que hacer una diferencia un poco ahí cuidadosa. Entonces, que se interpretan regresos y momentos de la historia del pueblo a partir de textos como estos es válido, pero lo que no podríamos afirmar, yo no lo podría afirmar de forma categórica, es que Ezequiel haya estado pensando en esos momentos posteriores a la Segunda Guerra, ¿no? El pueblo ha tenido varios momentos de retorno, inclusive en el momento que Ezequiel está hablando al pueblo, esa es la esperanza, y de hecho cuando cae Babilonia y entra en el escenario político el imperio persa y bajo el edicto de Ciro, que Isaías, el segundo Isaías, lo va a llamar mi ungido, una especie de Mesías, el pueblo va a tener la oportunidad, los exiliados van a tener la oportunidad de regresar a Palestina. De hecho lo hacen, sobre todo grupos también de las élites anteriores, de estos grupos de poder que vuelven con dinero, con recursos, a querer reconstruir las viejas instituciones, Jerusalén, los muros, el templo, la monarquía misma y muchas otras cosas, frente a grupos de resistencia, sobre todo los pobres que nunca fueron al exilio y se quedaron en la tierra, que van a tener proyectos distintos. Entonces ahí también los grupos proféticos van a acompañar a estos distintos sectores de la sociedad y por lo tanto también se van a inscribir a veces en proyectos antagónicos. Y ahí hay que, por eso, leer con cuidado también nuestros textos bíblicos. Gracias, pastor. Y también le quiero decir que yo no tengo las hojas esas que usted menciona. No las tengo, pastor. Muy bien, entonces vamos a pedirle, porque ese es el cuadro hermenéutico, sí, con el cual hemos estado trabajando para aplicarlo sobre los textos que vamos estudiando. Por ejemplo, el próximo martes, Dios primero, estaremos entonces ya trabajando
hemos dicho el capítulo, creo, si no mal recuerdo, es el 37. 37. Sí. A ver. Lo de los huesos. Sí. Solo nos vamos a concentrar en la sección, no es todo el capítulo. Para que lo puedan ahí también ustedes señalar. Vamos a estar haciendo nuestro estudio del verso 1 al verso 14 del capítulo 37. Y si alguien no tiene el cuadro hermenéutico, esta herramienta, entonces será bueno anunciarlo, mandarle una notita a la pastora o al hermano Juan para que se lo puedan hacer llegar, porque ha sido una herramienta que hemos estado usando durante todos estos martes. Pastor, si ya han recibido el link, ahí tuvo que haber llegado el cuadro hermenéutico, porque ahí está, o sea, ahí están los hermanos y está la hermana Angélica en el grupo. Así que, hermana, pues tiene que pedir a sus nietos que le ayuden a descargarlo y imprimirlo. Sí, bueno, en una ocasión te dije, Juanito, que me había llegado algo, pero que tenía unas letras muy pequeñas que no las pude ampliar y no supe de qué se trataba. Uh-huh. Sí, pues es que lo mandamos tal cual en Word. Ahí ya sí, no. Que supuesto pídale a sus sobrinos, a sus nietos, a alguien que lo ayude a imprimirlo en un texto más grande, que sí se puede, porque está en un formato para que ustedes lo puedan editar. Bueno, gracias, Juanito. Gracias, Pastor. Pastor, y una pregunta, más en claro. esto, yo sé que en el año 45, por esos años, no regresa al pueblo de Israel, se declara el Estado de Israel, ¿no? O sea, que es totalmente distinto a que ya el pueblo de Israel regresa del exilio o de la diáspora, como algunos le llaman. Creo que todavía estamos lejos de eso, ¿verdad? Aun cuando ya muchos lo anuncian con bombo y platillos, ¿no? De que incluso ya tienen el templo por ahí construido o preconstruido, ¿no? Y todos estos detallitos que para mí alientan o alimentan más para mí, pastor, el evangelismo muy terrorífico, ¿no? Muy terrorista, donde hacemos uso de... Por eso lo reconozco, pastor, me ha gustado mucho este cuadro, ¿verdad? Porque me ha ubicado y centrado en un espacio y tiempo. Y ya más adelante podremos hacer un trabajo propio de nuestros días, y ya con la figura de Jesucristo como el centro de nuestra fe, va a ser grandioso. Pero por el momento, el forzarme a mí a mantenerme en un tiempo y espacio me ha sido de gran utilidad para poder comprender mejor el espacio histórico, el espacio social, el espacio que en su momento el pueblo de Israel vivía, ¿verdad? Y bueno, con el compromiso que como iglesia ahora vamos a adquirir, ¿verdad? Porque este estudio no nada más es para adquirir conocimiento, sino para que al rato la pastora nos ponga, pues ya aprendiste, ahora vamos a hacer algo, ¿no? Pero bueno, así lo dejo, pastor. Muy bien, gracias. Pastor, sí, una pregunta. Luego, otra vez. Hay que tener ahí dos momentos. Un momento es el estudio del texto en su propio contexto, y luego cómo se va dando un proceso de relecturas posteriores, como lo que pasa luego con los evangelios o el Nuevo Testamento, que va a releer estos textos a la luz de lo que vivió la comunidad cristiana con Jesús. Y luego las relecturas que se puedan hacer y nuevas hermenéuticas, donde se buscan otros elementos también para decir, ¿no? En este caso, desde esa interpretación más futurista, qué profecía se está cumpliendo, ya se cumplió, no se ha cumplido, y qué elementos entonces cuando se comiencen a dar, anuncian ya que estamos a las puertas de un final de la historia, y entonces desde ahí comenzamos de repente, ¿no? Como decías, a manipular también para ganar adeptos y echarle agua a nuestro propio molino. Entonces ahí creo que hay que tener cierto cuidado también y balance. Pastor, un favorzote. ¿Podrá repetirnos la palabra en hebreo juicio, sasab? No sé cómo se escribiría.
Está su audio apagado, pastor. Sí, gracias. Te doy las letras de la transliteración. S, A, P de Pablo, H, A y T de tetera. Entonces, la PH puede funcionar como una especie de sonido de F. Muy bien. Gracias, pastor. Muy bien, esta palabra es una de las que se usan para hablar de juicio. Hay otras palabras que también se usan en hebreo que implican un juicio más como castigo. En el tema, ¿verdad?, de un juicio donde se va a litigar y se va a hacer justicia desde nuestra perspectiva más humana, que hay alguien que requiere entonces de un castigo. También está otra palabra que se ubica más en el tema de la polémica, el pleito, la disputa, y entonces se usa este concepto también de un juicio. Pero el que usa acá Ezequiel es precisamente Safat, que tiene más el sentido de un juicio que trae restitución, que restablece las relaciones, que procura la justicia y que por lo tanto implica salvación, traer el shalom y liberar al pueblo. Entonces, todos esos elementos están dentro de este concepto que me parece muy rico en el hebreo. Gracias, pastor. Muy bien, si entonces no hay más preguntas o comentarios, muchas gracias, hermanos y hermanas, por el tiempo, por esta dedicación también para estudiar nuestro libro de Ezequiel. Y el próximo martes, Dios primero, entonces estaremos estudiando este capítulo, esta parte del capítulo 37, sobre el famoso texto del Valle de los Huesos Secos. Por favor, apliquemos el instrumento y podamos el próximo martes de la misma manera comentar, dialogar y compartir alrededor del estudio del texto. Bendiciones para todos y todas.